Buenos días, compañeros. El día de hoy les vengo a explicar un poco sobre qué son los sismos, cómo se originan y las prevenciones antes, durante y después de un sismo. Bueno, continuamos con el video. Ahora les mostraré una serie de imágenes de lo catastrófico que puede ser un sismo como el que ocurrió en el año 1985 en la Ciudad de México. Vemos cómo la ciudad fue destruida completamente, quedó devastada. Mucha gente perdió familias, familiares y que hasta la fecha es un trauma psicológico que no se puede superar. Vimos cómo la gente se hizo solidaria con el pueblo y ayudó en lo que se pudo. Ahora les explicaré qué es un sismo y cómo se origina, además de las diversas prevenciones que hay que hacer antes, durante y después de un sismo. Sismos. Un terremoto o sismo es el movimiento brusco de la Tierra causada por la liberación de energía acumulada durante un largo periodo de tiempo. La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 kilómetros de grosor. Entre ellas destacan la placa africana, la placa de Nazca y la placa norteamericana, donde estamos ubicados. Cada una de estas con diferentes características físicas y químicas. Estas placas acomodando en un proceso que lleva millones de años y han ido dando la forma a la que hoy conocemos como la superficie de nuestro planeta, originando los continentes y los relieves geográficos, en un proceso que está lejos de completarse habitualmente. Estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos estas placas chocan entre sí como, como gigantescos témpanos de tierra sobre un océano de magma presente en las profundidades de la Tierra, impidiendo su desplazamiento. Entonces una placa comienza a desplazarse sobre o bajo la otra, originando lentos cambios en la topografía. A estos imperceptibles choques se les conoce como sismos o terremotos. Estos originan montañas, volcanes, etc. Los sismos se originan por el choque de las placas tectónicas formadas en la corteza terrestre por un continuo movimiento. Suele ser lento y imperceptible. Sin embargo, cuando algo las obstaculiza, este desplazamiento chocan entre sí y comienzan a acumularse una gran cantidad de energía que acaba liberándose súbitamente cuando se produce un movimiento brusco de estas placas. Esta energía aflora en la superficie terrestre, que es lo que conocemos como un terremoto. Este tipo de sismo es llamado tectónico y abarca la gran mayoría de terremotos que existen. Por otro lado, existe un terremoto menos común, pero sigue existiendo, es el volcánico, el cual se produce por la acción volcánica debido a la fuerza expansiva de los gases y valores que producen las explosiones cuando el magma asciende por la chimenea del volcán. En pocas palabras, cuando el volcán estalla en erupción, provoca unas vibraciones en la tierra que hacen que retumbe. Ahora les daré unos pequeños consejos de lo que hay que hacer antes de un terremoto. Todo esto sacado de páginas de gobierno del Estado de México y la Ciudad de México. Primero, las personas y sus familias deberán conocer con antelación las áreas de seguridad tanto internas como externas en domicilios y oficinas. Debemos limpiar los bordes de los techos y objetos contundentes como macetas, maderas y entre otros. Hay que realizar una evaluación de la estructura de nuestra casa o de nuestra oficina. Señalizar las zonas de escape y seguridad. Aquí tengo una opinión personal. Yo pienso que no es necesario, ya que en la mayoría de casas de esta unidad solo tenemos una puerta, pero igual hay que señalizarlas. Tener siempre a mano un pequeño botiquín, una linterna y un radio y pilas. En pocas palabras, un kit. Un stock de alimento en, enlatado y con vencimiento vigente. Aquí yo tengo que proponerles algo o mostrarles algo. Y es que en un canal de YouTube que dejaré al final del video nos han enseñado cómo en Japón, debido a los grandes terremotos, venden unos kits de todo lo necesario. Pero no necesariamente los tenemos que comprar. Es a gusto personal. Bueno, ahora continuemos. ¿Qué haremos durante un sismo?
según también estas páginas dichas antes. Acudir a zonas de seguridad ya establecidas. Mantenerse alejado de vidrios y cornisas. Si es posible, evite el pánico y mantener la calma. Y no solo nosotros, sino intentar ayudar que la gente mantenga la calma. No salir corriendo en una zona de paso vehicular por si acaso llegan a atropellarnos o algo. Además, dudo que podamos correr o caminar si en un sismo muy fuerte. Si estamos manejando, detenga su vehículo. Si está en un edificio, no utilice el ascensor, siempre la escalera. Sí, se utilizaría la escalera, pero yo pienso que no es totalmente necesario. Yo con las señalizaciones creo que me quedaría paralizado igual que muchas personas. Y por último, estar atentos de menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad. La solidaridad es lo más importante. La solidaridad en el terremoto del 87 nos ayudó a salir, del 85 nos ayudó a salir de una gran crisis que tuvimos. Y ahora, después de un sismo, hay que recordar que cuando ocurre un sismo, después de la magnitud siempre hay réplicas, por eso hay que mantenernos en las zonas. Apagar el sistema eléctrico y gas en dado caso de que haya explosiones o sobrecargas. Antes de regresar a nuestro domicilio, evaluamos la estructura, por si se llegara a desprender mientras estamos adentro. Colabore con las autoridades. Lo mismo de antes, ayude a ser solidario con las víctimas y todo ese tipo de cosas. Tenga siempre los números de emergencia a la mano, importante siempre. Y por último, les dejaré un modelo gráfico que yo he hecho con plastilina. Como podemos ver, representa cómo el choque de las placas tectónicas se elevan por el magma. Bueno, muchas gracias y ahora en unos momentos vamos con el tsunami. Tsunami. Un tsunami es una ola o serie de olas que se producen en una masa de agua al ser empujadas violentamente por la fuerza que las desplaza verticalmente. Terremotos, volcanes, derrumbes costeros o subterráneos e incluso explosiones de gran magnitud pueden generar este fenómeno. El brusco movimiento del agua desde la profundidad genera un efecto de latigazo hacia la superficie, que es capaz de lograr olas de magnitud impensable, teniendo en cuenta que la profundidad habitual del Océano Pacífico es de unos 4.000 metros, se pueden provocar olas que se mueven a más de 700 kilómetros por hora, y como las olas pierden su fuerza en relación inversa a su tamaño, al tener 4.000 metros puede viajar miles de kilómetros a distancia sin perder mucha fuerza. Solo cuando llegan a la costa comienzan a perder velocidad, al disminuir la profundidad del océano. La altura de las olas, sin embargo, puede incrementarse, hasta supera los 30 metros. Lo habitual es una altura de 6 o 7 metros. ¿Cómo se genera un tsunami? La distancia al epicentro de la magnitud de este y la velocidad a la que viajan las olas puede alterar los efectos del tsunami en las costas. El mecanismo más habitual por el que se generan los tsunamis es un terremoto con epicentro en el fondo del mar. El movimiento generado por el temblor provoca un desplazamiento del fondo marino y por consiguiente el agua del mar, que al intentar recuperar su estado genera olas de grandes dimensiones. Si bien se trata de un agente no previsible, una vez que se produce el terremoto marino, las alarmas costeras deben saltar ante la posibilidad de que se genere un tsunami como consecuencia. Uno de los indicios puede alterar de la llegada del tsunami es la bajada de marea. Casi siempre antes de la llegada, el mar se retira a la orilla como si bajara rápidamente. La marea para regresar con violencia. El tiempo que puede tardar en las costas desde el epicentro del terremoto varía según
según algunos factores como la distancia que separa la magnitud del sismo o la velocidad que viajan las olas. ¿Qué medidas debemos tomar ante un tsunami? Según la RCN, si vivimos en una zona costera, hay que informarnos si las autoridades tienen informadas sobre inundación por tsunami. Revise si su casa se encuentra en una zona de inundación. Defina y distinga muy claramente dónde están las llaves de red de gas y electricidad por si existe la necesidad de cerrarlas en una evacuación. Identifique las vías de evacuación con puntos de encuentro y las zonas de riesgo sin riesgo de inundación por tsunami. Guarde los documentos importantes en lugares altos o en contenedores herméticos para evitar que se llamen. Organízate con tus vecinos en unas brigadas para atender en todo lo posible en la emergencia. Ahora durante. En caso de una alarma de tsunami, prepararse para evacuar de inmediato. Mantener la calma, no salir corriendo y evitar el pánico. Activar el plan de emergencia y seguir las rutas de evacuación previamente establecidas. Alejarse de la zona costera. Debe desplazarse hacia el lugar que sea más alto. Utilice la radio y pilas para mantenerse informado sobre lo que está ocurriendo. A través de la radio, siga las recomendaciones de los organismos de socorro. No olvide llevar consigo el equipo de emergencia previamente mencionado. Permanezca con su familia en un lugar seguro y ayude a calmar a los demás. Permanezca con su familia en un lugar seguro y ayude a calmar a los demás. ¿Qué hacer después de un tsunami? Verifique que toda su familia se encuentre sana y salva. 2. No regrese a la zona costera hasta que las autoridades comuniquen que puede hacerlo. Manténganse muy atentos y recuerden haber varias olas en simultáneo. Si se encuentra atrapado, avise mediante gritos y si le es posible celulares o teléfonos. Verifique el funcionamiento de sus teléfonos y solo utilícelos en caso de emergencia. Esté atento a las recomendaciones de los organismos de socorro a través de la radio. Después del tsunami, la zona afectada era inundada y será peligrosa. Tenga cuidado. Como último, les voy a mostrar un esquema gráfico que esta vez no sé yo, pero sigue explicando lo mismo de cómo el movimiento de las placas tectónicas eleva el agua haciendo que a gran velocidad llegue a la costa y se desplace mucho más. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y al final de este video les dejaré referencias bibliográficas aparte de de motivación y lugares donde saqué la información. Muchas gracias. Hasta otra. En este video les mostraré las imágenes que ocurrieron en el tsunami que azotó Japón en el año 2004. Como podemos ver, la mayoría de la ciudad y la costa quedó destruida gracias al tsunami. Vemos como barcos en el fondo simplemente no aguantaron y se hundieron. También vemos cómo edificios gigantes de grandes tamaños no aguantaron y también cayeron. En esta ocasión, como en el anterior video, no vemos gente, pero se puede notar a simple vista que la destrucción fue masiva. Por último, la comunicación actual nos permite, más allá de leer y escuchar, ver lo que sucede en cualquier lugar del planeta. Esta posibilidad sensibiliza mucho más a las personas que la forma tradicional en la que se enteraban de las noticias, lo que produce una apropiación del dolor ajeno que nos hace más humanos.